Ahí está. Bueno, los que habían grabado, bienvenidos a la sesión. Ahora en unos minutitos arrancamos. Hola Héctor, Solange. Hola. Hola. A ver, posen que voy a sacar una captura. Allá va. Déjame peinarme. Buenísimo. Listo. ¿Todo bien? Listo. Buenas. ¿Cómo Yo están? les ¿Cómo pongo, andan? este es mi perfil bueno, por eso estoy así, para que me vean en la oreja. Yo también tengo un perfil tengo la bueno, pantalla es acá y y este es el la malo. cámara, entonces, Ya, dame un minutico que voy a buscar un tecito y me incorporo. Sí, cómo no. Ya arrancamos, Gracias a todos por irse sumando. Como siempre, yo estoy como Franco Di Leo. Siempre hacemos el mismo chiste. En minutitos arrancamos. De los que están acá, ¿alguno conoce el lenguaje M? ¿Lo utilizan cuando hacen su limpieza de datos en Power BI o en Power Query o hacen todo más con los botoncitos? Me identifico ahí con los botoncitos. Yo soy full botoncitos. Hola, Juanjo. Buenas. Recién empecé a jugar a tocar un poco de M, algunas cosas particulares. Lo último con lo que me entretuve fue crear una ruta relativa a un directorio, Bueno. pero salvo eso, más de los botones. Bien, con los botones se puede hacer muchas cosas. Lo que Realmente. está bueno, la flexibilidad que te da. ¿Se escucha bien ahí? Sí, ¿El audio? perfecto. La flexibilidad que te da hoy en día ChatGPT, por ejemplo, o cualquier IA de texto, es que podés preguntarle algunas cosas y que te genere la consulta o acción o proceso M y entre comillas, lo pegas y a veces funciona, digamos, o te guía un poco y vas. También podés usarlo para ir aprendiendo, decir, che, mira, tengo esta consulta Sí, M, claro, ¿qué está ni hablar. haciendo? ¿Cómo le puedo Sí, sin duda. adaptar, digamos? ¿Qué opinas, Rafa, de usar ChatGPT? No lo he usado mucho, pero me gusta más pensar. Pero claro, lo utilizo para cosas que necesito rápido. Pero ya para crear código o algo, igual al final creo que tienes que meterle un poquito de mano también. Te puede dar una idea, eso sí, pero hay que meterle mano igual. Entonces, para meterle mano tienes que tener ciertas nociones de lo que es el lenguaje M. Claro. Si no, no te va a funcionar, o sea, por más que ponga. Mucha gente copia y pega, o sea, bueno, no mucho, no voy a generalizar, pero sí hay gente que copia y pega y después, ay, ¿por qué me da esto? ¿Por qué me da aquello? No, Y yo he metido código, de hecho yo he preguntado y a veces ChatGPT me pasa
Por ejemplo, me pasan funciones que ni siquiera existen. Eso sí, pasa con DAX también. Me dice, usate tal función. Y yo digo, mentira, me estás mintiendo, no existe esa función. Exactamente. En mi experiencia O sea, sirve para ir, digamos, laburando con bloques cortos de código. Cuando le decís algo por ahí demasiado complejo que se estira, ahí ya manda fruta, pero peor que nosotros en un parcial de la facultad, ¿no? Y revisar todo eso, para revisar todo eso lo haces a mano vos y listo. Ni hablar. Bueno, creo que ya podemos ir arrancando, ya son y 6, así que te cedemos a vos, Rafa, bienvenido a Aventureros nuevamente con esta no, muchas gracias. clase magistral. Ya. Bueno, voy a Bueno, activar la presentación un momento, ya va. de mientras, para los que no sepan quién es Rafa, les presentamos, Rafael, ya lo venimos viendo mucho en actos colaborativos del mundo data. Rafa es un venezolano que actualmente reside en Chile, es contador público, pero es un gran apasionado de los datos y le encanta, y es lo que va a hacer hoy, trabajar con procesos de ETL, que para los que no sepan, ETL es extracción, transformación y carga de datos, con las siglas en inglés, usando principalmente el lenguaje en Power Query. Hace una cosa de 3 años viene generando contenido en su canal de YouTube, que después se lo vamos a pasar para que lo vean, y también muchos posteos en LinkedIn. Después también vamos a pasar las redes para que lo sigan a él, a la comunidad, a todos. También le gusta trabajar en formación y se considera, y corregime Rafa cualquier cosa, un eterno aprendiz amante de los datos. ¿Estamos bien? Perfecto. Mejor imposible. Muy bueno. Ni yo lo hubiese hecho mejor. ¿Está Ni yo lo grabado? hubiese presentado mejor. Ya, Quedó bueno. grabado. Exacto. Después me pasan esa partecita allí, para ponerlo así en los arranques los videos. Oiga, bueno, permítame, bueno, ya hizo la presentación Brian, obviamente, bueno, un gusto estar aquí con toda la comunidad de Data Aventureros y ver personas aquí que de hecho he también compartido con ellos, interactuado con ellos, y bueno, bienvenidos a esta nueva presentación y espero que sea del total de sus agrados, ¿no? Hoy vamos a ver lo que es algunos usos del List Accumulate. Y obviamente el List Accumulate necesita un poco más de estudio, aunque es una función de las que tiene el lenguaje M llamadas entre comillas complejas. Es una de las funciones que sí requiere, o sea, es sencilla una vez comprendida. ¿Ok? Simplemente ya depende de la lógica de cada quien cómo utilizarla y en qué escenarios utilizarla. Yo les voy a dar algunos del día de hoy. Esperemos alcanzar a todos los escenarios que tenemos el día de hoy. Y bueno, nada, bienvenidos y vamos a comenzar entonces. Antes de arrancar con la presentación, ¿han trabajado alguna vez los que están aquí no sé si alguien trabaja más con Power Query, así como yo? O sea, hay otras personas que trabajan obviamente con lo que es el modelado, con DAX, con visualizaciones y todo esto. Yo soy más de la parte esa de echarle los carbones a la maquinaria para que arranque. Por eso trabajo en esa parte del body state de lo que es el ETL, pero al final todos somos un equipo de trabajo y el éxito de un proyecto obviamente depende de todo el equipo. ¿Han trabajado alguna vez con Power Query? Y si han trabajado con Power Query, ¿conocen esta función? ¿La han podido utilizar alguna vez en algún escenario? Es libre para quien. En mi caso, muy poco, pero he interactuado, digamos, a nivel programación, si se puede decir, con DAX, un poco más, y las veces que intenté hacer algo con M me costaba un poco más y bueno, es como que lo fui postergando y entre comillas sustituyéndolo con los botones, pero obviamente el potencial de programar debe ser mucho mayor. Así es. Bueno, por ahí dicen varios que han usado poco, que otros solamente muy poco Power Query, algunos no lo han utilizado. Bueno, esta es una función que en sí, mucho cuando estamos comenzando lo que es Power Query, obviamente las bondades que nos ofrece la interfaz del usuario son muchas, son muchísimas. Aquellos que tengan un poco más de curiosidad,
como yo la tuve en su momento o como ya la sigo teniendo, porque a veces yo me amparo también un poco en lo que es, y no tiene nada de malo. No quiere decir que porque ya uno medio domine el lenguaje M, porque el lenguaje M tiene muchísimo todavía que alcanzar, pero por más que uno de repente se meta en el estudio del lenguaje M, no quiere decir que uno va a dejar la interfaz de un lado. Muchas veces creamos, dentro de nuestro desarrollo de trabajo, nos amparamos en algunas bondades que tiene todavía la interfaz, y después hacemos algunas modificaciones, obviamente, al código para adaptarlo a lo que es a nuestro proceso. List Accumulate es una de las funciones de lista, con valga la redundancia, así como le explica su nombre, que es de esas que se consideran un nivel, un poco, yo lo diría intermedio, no avanzado, sino un nivel intermedio, una vez que ya uno tiene cierto dominio sobre otras funciones. La lógica, obviamente, es de cada quien desarrolla su lógica al mejor modo que comprende, y va a depender también de lo... Sí, Franco, la pantalla es negra porque sí, así está en este momento, ya vamos a ponerle color a la cosa. Y eso pues, o sea, List Accumulate pasa a ser una función que te va a permitir resolver muchos escenarios, así como todas las funciones de lista. Yo creo que si van a empezar en este mundo de M, más allá de conocer los conceptos básicos y fundamentos, pienso que una persona, todas las funciones son importantes, pero si ustedes se manejan en lista y en texto, van a tener muy, muy, muy avanzado el camino de las transformaciones y limpieza de los datos. Entonces ya vamos a ver la versatilidad un poco de esta función. Vamos a ver algunos ejemplos muy sencillos para entrar en lo que se llama en el concepto de la función, y luego sí ya vamos a ir a algunos escenarios donde podamos usarlas y darle un mejor uso. Okay, de hecho, hasta en temas de rendimiento incluso son mucho más ágiles que otros desarrollos. Ok, vamos a comenzar entonces con la presentación. Hoy quise ser un poco más creativo, quise ser un poco creativo en las presentaciones, pero bueno, espero que también les guste, así como les gusta el tema. Muy bien. Muy bien. La sesión de hoy es, bueno, vamos a hacer un poco de magia con List Accumulate. Vamos a aprovechar este boom de intensamente, y no le estoy haciendo ninguna propaganda, ningún comercial a la película, ni nada por el estilo. De hecho, ni la he visto todavía. Pero me pareció el tema de moda para traerlo también un poco a colación y hacer un poco más ilustrativa y la presentación, ¿no? Ahora bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el concepto, obviamente, de lo que es la función List Accumulate. Vamos a ver su sintaxis, ¿okay? ¿Qué trata la sintaxis? Obviamente, ¿qué tratan cada uno de sus tres argumentos que se compone esta función? Vamos a ver algunos casos de uso donde la función es utilizada. Vamos a ver algunos ejemplos, unos como ejemplos sencillos, y después vamos a ver otros ejemplos un poquito más trabajados. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a tratar de cubrir el día de hoy. Muy bien. Vamos entonces y bueno, ya Brian me hizo una presentación mucho mejor que esta. Entonces, como ya les dijo, soy venezolano de nacimiento, estoy residenciado en Chile hace casi unos 7 años. Mi profesión en sí es contador público. También me especializo también o me dedico también a la parte de la consultoría, que hace también un poco tiempo para acá. También soy formador, me encanta dar clases. Como quien dice por ahí, hijo de gato caza ratón. Mi padre fue profesor universitario, así que bueno, tomé esa parte de él, además de la contaduría pública. También genero contenido hace unos 3 años, más que todo en YouTube. Hago videos tutoriales. Tengo un poquito abandonado el canal porque estoy ahorita en otro proyecto personal. Bueno, ya lo he hecho público en las redes, que estoy en este momento elaborando un libro de lenguaje M. Y bueno, me requiere bastante tiempo, no solo de escribirlo, sino también de ciertas indagaciones. Y obviamente, investigación, requiere un trabajo también de investigación más allá de ponerse a escribir y hacer cosas, ¿no? También tengo mi cuenta en LinkedIn, la muevo también un poco más, pero más que todo con contenido de tipo visual, audiovisual, ¿ok? Más que todo de funciones, también lo tengo un poco abandonado por obviamente las razones que ya les comenté.
Así que bueno, una vez que salga el libro ya me dedico de nuevo a ponerle un poco más de cariño al canal y a la cuenta de LinkedIn en ese aspecto. Bien. ¿Qué es list accumulate en sí? ¿Qué significa la función? De acuerdo a lo que es la documentación oficial de la Microsoft, la función list accumulate es una función de tipo recursivo. ¿Qué significa recursivo? Es una función que va construyendo con base a una dinámica un valor. ¿Ok? Ese valor va a construirse en función de la cantidad de elementos que hayan dentro de una lista evaluada. ¿Ok? ¿Qué tipo de valor lanza o qué tipo de valor requiere como argumentos y lo que es sus respectivos, digamos, argumentos y sintaxis? Ya lo vamos a ver. ¿Ok? Pero trabaja con una lista, pero luego ustedes van a ver que el resultado que vamos a obtener puede ser cualquier tipo de valor admitido dentro de lo que es todo el motor M, ¿ok? Dentro de los tipos de valores que existen. Ahora bien, dentro de su sintaxis tenemos, obviamente el nombre, list accumulate, abrimos paréntesis, todo esto. Necesitamos como primer argumento la lista, una lista, obviamente en formato de lista, ¿ok? El argumento se llama list, pero el tipo de valor que debe tener ese argumento llamado list es una lista. Muy bien. Esa es la lista que va a ser evaluada. Es la lista que va a recorrer las iteraciones distintas para poder lograr el objetivo de crear un valor. ¿Ok? Luego tenemos lo que llaman el seed o la semilla, ¿ok? Como cualquiera, como as any. Any es un tipo de valor, también existen en el lenguaje de programación como Visual Basic. Obviamente se llaman de otra forma, pero any significa que puede ser cualquier tipo de valor admitido dentro de lo que es el lenguaje M. Todo va a depender de la lógica, como les dije al inicio, de la lógica que vayamos a tener dentro de lo que es nuestros escenarios. ¿Ok? Entonces, esa semilla es el valor inicial con que va a comenzar a formarse el valor. ¿Ok? Si vamos a elaborar una lista, entonces, quizás por digamos, por añaduría o por obviedad, deberíamos entonces utilizar un valor inicial como lista. ¿Ok? Si vamos a construir un valor numérico, entonces el valor numérico puede ser un valor inicial, un valor numérico. También si vamos a construir una cadena de texto sobre una lógica bien diseñada, también entonces el valor inicial debería ser algo que tenga que ver con un carácter textual. Muy bien. Y el tercer argumento, que es uno de los más importantes dentro de la función, los tres obviamente todos los argumentos de una función, y sobre todo cuando son mandatorios, como esta función lo tiene, los tres argumentos son mandatorios. ¿Ok? Quiere decir que tenemos que tener los tres argumentos dentro de la función. Entonces tenemos el acumulador, que es tenemos que diseñar una expresión de tipo función que nos vaya a permitir trabajar con esos valores iniciales y con la lista que está siendo evaluada. Ya vamos a ver un poco de qué se trata todo esto. Bien. Y el valor que vamos a obtener dentro de lo que es la función list accumulate es un valor de tipo any. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos construir un valor numérico, obviamente el valor de salida va a ser un valor numérico. Si queremos construir una lista, el valor de salida va a ser una lista. Si queremos construir una tabla, un valor de salida va a ser una tabla. ¿Ok? Entonces, por lo general, ese tipo de valor any que estamos de salida va a ser el tipo de valor que vamos a iniciar nuestras iteraciones dentro de lo que es list accumulate. Muy bien. El tipo de loop que hace o el tipo de bucle que hace es un for each o un for next. Digamos, aquellos que se manejan un poco más en programación. Yo no soy experto en programación, pero es más o menos lo que he ido entendiendo dentro de lo que es la dinámica de esta función. Y es que por cada valor de la lista, ella va a hacer ese tipo de trabajo. O sea, le va a pasar esa función que tenemos definida en el tercer argumento. Lo que quiere decir que hasta que la lista se culmine su evaluación, muy bien. Hola, José, amigo, qué bueno tenerte aquí. En la medida que hayan, si hay 5 valores dentro de la lista evaluada, 5 valores, entonces van a haber 5 iteraciones para construir el valor. Muy bien. Entonces vamos a ir viendo eso, obviamente, en la parte práctica. Algunos ejemplos, digamos, algunos casos de uso donde esta función puede ser útil, nos puede ser útil. Va a ser lo siguiente, por ejemplo, podemos realizar reemplazos múltiples. ¿Ok? Nosotros podemos tomar, aquellos que han trabajado con la interfaz del usuario, podrán darse cuenta que cuando vamos a hacer reemplazos de valores, si bien lo podemos hacer en varias columnas a la vez, podemos hacer un solo reemplazo a la vez. Si nosotros vamos a reemplazar, por ejemplo,
un carácter por otro, podemos pasarlas a varias columnas, pero va a ser un solo paso para generar el reemplazo de ese valor. Eso nos va a llevar a que si tenemos que hacer varios reemplazos, vamos a tener muchísimos pasos o la cantidad de pasos necesarios, tanto reemplazos haya. ¿Ok? Entonces, esta función nos puede ayudar a hacer un reemplazo múltiple en un solo paso. Ya vamos a ver un ejemplo de ello, obviamente. También nos podemos construir saldos acumulados. Cuando estamos hablando dentro de lo que es el Power Query, por lo menos en el caso de Power Query, obviamente en otros lenguajes, en otros puede ser lo mismo, o sea, puede tener cierta similitud, es que Power Query trabaja con estructuras, ¿ok? Como todo programa tabular, trabaja con estructuras. Esas estructuras muchas veces para calcular una fila con otra hay que hacer determinados pasos para poder lograr el objetivo. Los saldos acumulados son aquellos que van sumando una fila con otra y así sucesivamente y van haciendo el saldo acumulado que siempre vamos a tener un poco al lado dentro de lo que es el esquema de una tabla. Imagínense una tabla con ciertos valores y esos valores los queremos ir viendo acumulados en la medida que esos valores obviamente van apareciendo. Se conoce con su término en inglés como running total. Esta función también nos permite generar un tipo de saldos acumulados y después incorporárselos a la tabla. También agregaciones múltiples de columnas. O sea, todo va a depender del escenario. Obviamente hay ciertas condiciones, pero podemos agregar varias columnas. Ustedes cuando agregan una columna o hacen un paso de columna personalizada a través de la interfaz. Hablo mucho de la interfaz porque sé que hay personas que de repente solamente han tocado un poco el Power Query. Otras personas a lo mejor ni siquiera lo han visto. ¿Ok? Pero hay un paso que casi siempre hacemos, o durante todo el desarrollo hacemos, que es agregar columnas. ¿Ok? Llámese una columna condicional, llámese una columna de índice, llámese una columna invocando una función personalizada o la famosa columna personalizada. ¿Ok? Esa columna personalizada se va a agregar a una tabla y nos va a generar un valor que le digamos dentro del tercer argumento. Esa función normalmente es la table of columns. ¿Ok? Pero es como les digo, va a depender en ciertos contenidos de cuál es la lógica que vamos a ir desarrollando. Vamos a ver un ejemplo de ello también el día de hoy. Muy bien. Los ejemplos que vamos a ver el día de hoy, pues vamos a hacer algunas secuencias, ¿ok? Vamos a generar una secuencia. De hecho, un ejemplo que se utiliza mucho también con este tipo de funciones son generar la secuencia Fibonacci. No sé si la han escuchado en algún momento, ¿ok? Esos números secuenciales que van sumando los dos anteriores y así sucesivamente se va generando un resultado hasta crecer. Eso va generando como una especie de un patrón de espiral, ¿ok? Si quieren, lo pueden buscar en Wikipedia, en Internet y van a ver lo que se trata un poco lo que es la secuencia Fibonacci, ¿ok? Pero sirve para ilustrar un poco cómo tratar esta función. Vamos a ver un ejemplo de saldos acumulados, si nos hay que hacer lo que es el tiempo. Bueno, obviamente esperemos que sí. Reemplazos múltiples, como les había dicho también, y vamos a ver un caso de agregar columnas a través de una tabla calendario, ¿ok? Que es la ideal para explicar este tipo de escenario. Muy bien, dicho esto, vamos a comenzar entonces con la parte práctica. Muy bien, y para ello, bueno, voy a salir un poco de la presentación, obviamente. Ay, vieron parte de ella, así que no, cosas que no quería que vieran todavía, pero bueno. Ok. Borren eso de sus memorias. ¿Cómo? Borren todo eso. No, bueno, un Que mensaje. borren eso de las memorias. Cierren los ojos. Bien. En pantalla tenemos lo que es el editor de consultas. Ya yo me he conectado obviamente a los archivos para ganar un poco de tiempo. Después obviamente yo les voy a explicar de qué se trata cada archivo. Y vamos a hacer algunos ejemplos de calentamiento de cómo funciona ListAccumulate dentro de Power Query. Bien, para ello me voy a ubicar aquí ahorita en las otras consultas y vamos a hacer el primer ejemplo de ello. El primer ejemplo de ello trata de, vamos a construir un valor acumulado. O sea, vamos a decir, vamos a tomar una lista de valores, ¿ok? De valores numéricos. Y vamos a construir sobre esa misma secuencia, vamos a ir construyendo lo que es un valor acumulado. Denme un chancecito aquí. Que al parecer, un temita aquí.
Ok. Bien. Vamos a agarrar una lista de valores numéricos y vamos a sacar la suma de todos ellos. Ok, supongamos que esa es la suma. Obviamente, si nosotros tomamos una lista y le pasamos la función lisum, va a ser lo mismo. Ok, pero vamos a replicar un poco lo que es lisum con respecto a esta lista. Bien, para ello voy a crear una consulta en blanco. Ok, esto nos va a servir un poco para ir tomando calor sobre la función. Y aquí, fíjense que voy a crear una lista. Vamos a crear una lista secuencial del 1 al 5 para hacerla corta. Ok, y así replicamos un poquito lo que es el ejemplo de lo que está dentro de la página de la documentación oficial de la Microsoft. Entonces, del 1 al 5, obviamente le tengo que colocar aquí el igual, porque si no le colocamos el igual, me va a caer una cadena de texto de esta manera. Y no es una cadena de texto, tiene que ser una lista. Muy bien. Entonces, lo que queremos hacer es ir sumando cada uno de estos valores hasta llegar al resultado de la suma de todos esos valores que ustedes ven allí. En este caso, si ustedes lo suman mentalmente, por eso la puse corta, el valor resultado final de que debería darnos o que deberíamos obtener es el valor de 15. ¿Ok? Va a ir sumando 1 más 2, después ese 1 más 2, que es 3, lo va a sumar los 3, después esto se va a hacer 6, ese 6 después le va a sumar los 4, va a ser 10 y después los 4 a los 5. ¿Ok? Sé que todos aquí saben sumar, pero es simplemente para ir explicando cómo es la dinámica. Ok. ¿Qué hace entonces list accumulate en este momento? Bien, fíjense. Yo voy a irme en este instante. Voy a ir al editor avanzado. Voy a ponerle un poco más de zoom para que se vea. Y vamos a tomar esta lista y la vamos a tomar como primer argumento, o la lista que va a ser evaluada por la función list accumulate. ¿Ok? Voy a abrir un paréntesis, voy a cerrar, voy a quitar ese paréntesis de cierre, lo vamos a poner al final y aquí lo voy a bajar un poco para que empecemos a indexar un poco lo que es los argumentos de la función. Primer argumento, entonces, tenemos la lista que va a ser evaluada, ¿ok? Que es del 1 al 5. O sea, cada uno de estos elementos va a ser evaluado por la función dependiendo de la lógica que desarrollemos en el tercer argumento, que es la función que va a permitir convertir esos valores en algo. Bien, como voy a agregar el segundo argumento, obviamente vamos a colocar coma y debajo viene lo que es la semilla, ¿ok? Lo llamado la semilla, que puede ser cualquier tipo de valor. Como pretendo tener un valor numérico acumulado, entonces mi función va a ser que coloquemos como semilla un valor inicial, que sea sumado al primer valor de la lista, que sería 1. Si yo quiero obtener el 1, obviamente mi valor inicial para poder empezar a hacer esa suma sería el 0, ¿cierto? Entonces voy a salirme de aquí un poco, voy a ponerme de nuevo, posicionarme aquí, y ese valor inicial va a ser sencillamente un 0. ¿Ok? Coma. Vamos al tercer argumento y aquí sí viene la función. Esta función, para crearla, ¿ok? Nosotros para crear una función dentro de lo que es el lenguaje M, nosotros tenemos que, entre paréntesis, definir cuáles van a ser nuestros argumentos, ¿ok? Esos argumentos van a tener un determinado tipo de valor. Eso cuando estemos construyendo una función personalizada. Aquí la vamos a construir y este tipo de función se llama tipo lambda porque va solamente a operar para construir el valor que se está iniciando dentro de otra función llamada list accumulate, ¿ok? Entonces, si nosotros abrimos paréntesis, ahí vamos entonces a establecer cuáles son los parámetros. Tenemos que colocar sí o sí dentro de esta función dos parámetros. ¿Ok? Uno, que va a representar el valor que se va a ir obteniendo, ¿ok? Y el otro va a representar cada valor de la lista que está siendo evaluada, ¿ok? La documentación de la Microsoft, y para mantener un poquito el convenimiento de lo que es la función, las llama state, ¿ok? Coma, y el segundo argumento lo llama current y actual. Bien. State va a representar entonces cada valor que se va formando, incluyendo el valor inicial. ¿Ok? Y current va a representar cada uno de los valores que va a ser tomado dentro de la función, va a ir sustituyéndose cada uno de estos valores en la función hasta agotarse lo que es la cantidad de elementos que tiene la lista. Que la lista en este caso tiene 5 elementos, van a ser 5 iteraciones. Muy bien. Entonces vamos aquí al final, vamos a colocar el símbolo llamado goes to, ¿ok? Dentro de lo que es la documentación del motor M. Y esto lo que nos va a indicar es que estamos en presencia de que vamos a desarrollar una función. Una función como ustedes ya pueden haber trabajado en DAX, en Excel o en algún otro programa funcional. Ustedes van a observar que
siempre tienen unos argumentos y esos argumentos son parte de una expresión que va a generar un valor. ¿Ok? Entonces, en Excel quizás no vemos tanto ese backstage que tiene bueno, las funciones, pero si por lo menos ustedes utilizan lenguaje VBA, se conoce la User Defined Function, que normalmente nos hace el mismo trabajo. Creamos una función personalizada para crear una especie, se hace toda una serie de pasos sobre unos argumentos dados. ¿Ok? ¿Qué queremos hacer? Bueno, queremos primero tomar el primer valor que está, el state. ¿Ok? El state. Tomar ese primer valor, que es 0, y sumarle el primer valor actual que tiene la lista. ¿Ok? Entonces, 0 lo vamos a colocar aquí. ¿Ok? Y le vamos a sumar, vamos a tomar el primer elemento de esta lista, que es 1, y lo vamos a colocar aquí y lo vamos a sumar. ¿Ok? Ahora bien, ese elemento nuevo sumado se va a convertir en nuestro nuevo valor. ¿Ok? Para la segunda iteración, mientras hayan elementos en la lista evaluada. El segundo elemento va a ser el 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la segunda iteración va a tomar el resultado que ahora sustituye a este valor state, bien, que sería el 1, va a tomar el 2 y se lo va a sumar. Entonces, aquí en la segunda iteración va a ser 0 más 1, 1, que va a ser el nuevo valor aquí, y le va a sumar el valor de 2. ¿Ok? Y vamos a obtener como resultado un 3. Bien, vamos a culminar lo que es el desarrollo de esa función y después vamos a pasar a un Excel donde tengo una mejor explicación de lo que es este tipo de escenario. ¿Ok? Pero más o menos para que se entienda un poco y se comprenda un poco lo que vamos a hacer. Entonces, si 0 viene a representar lo que es, o dentro del esquema de la función, o el state está construido esta función, el state va a tomar el primer valor inicial y después va a seguir tomando esos valores que se van formando para sumárselo al siguiente elemento. Quiere decir que ese va a ser nuestro parámetro de esa función. Él va a entender que ese no, state, disculpen porque lo dije completo, para que estoy acostumbrado a recortarlo un poco, pero vamos a ponerle el state, ya en los siguientes ejemplos vamos a llamarlos de otra manera. Ok, ustedes pueden ponerle aquí X, Y, Z, ZZ, A, B, lo que ustedes quieran ahí llamarlo como argumento, ¿no? Ese argumento se sustituye, o esos parámetros se sustituyen vía por un argumento. Entonces, el state le vamos a sumar ¿a quién? Cada iteración le vamos a sumar el valor actual que se genere. ¿Ok? Y con esta sencilla formulación, si nosotros vamos y le decimos listo, observen ahora que el resultado dentro de lo que es las iteraciones me da 15. ¿Ok? Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí para entrar en concepto de lo que es list accumulate. Aquí les tengo más o menos un ejemplo, voy a ponerlo un poco más grande. ¿Ok? Dos ejemplos en realidad. No vamos a hacer este a nivel práctico, pero por lo menos para que se entienda que también con texto funciona de la misma forma. Aquí tenemos una lista que está siendo evaluada. ¿Ok? Estos son los números de iteraciones que casualmente obviamente coinciden con nuestros valores de la lista. Yo aquí puedo poner una lista repetitiva de 5 y va sumando 5 con 5, 5 más 5, 5 más 5 y varias veces. ¿Ya? El valor inicial, que es la semilla, pasa a ser lo que es el 0. Ese es el primer valor que va a tomar. ¿Ok? El 0. Bien. Ese 0 se va a convertir en mi parámetro o en mi argumento state. Va a sumarle el argumento current, que sería el primer valor de la lista que tenemos aquí dentro de nuestra lista, que va a ser el primer valor. Eso nos va a dar un state más current, que fue la función que definimos, un 1. Ese 1 pasa a ser el nuevo state para la segunda iteración. Va a tomar current, va a pasar a ser el 2, que es el segundo valor que tiene la lista. Eso me va a dar 3. ¿Por qué? Va a sumar el 1 más el 3. El 3 pasa a ser otra vez ahora el nuevo state en la siguiente iteración. Fíjense que estamos haciendo tantas iteraciones como cantidades de lista tenga, cantidad de elementos tenga la lista. El tercero, vamos a hacer aquí, le vamos a sumar el 3, que pasa a ser el siguiente elemento de current y se convierte en 6. Y así sucesivamente, 6, le vamos a sumar ahora el 4, 10, le vamos a sumar el 5 y va a dar el valor de 15. ¿Ok? Para el caso de texto, funciona un poco igual. Tenemos un S, pero aquí vamos, en vez de sumarlo, vamos obviamente a concatenarlos. ¿Ok? Una cadena de texto. Hay funciones como obviamente text.combine, que text.combine toma una lista de valores y obviamente los combina y además te dice cuál es el delimitador que va a haber entre cada cadena de texto. Pero esto es como emulando un poco esa función. Tenemos una lista con valores textuales, lenguaje M de Power Query. ¿Ok? Cada uno de estos es un elemento de una lista.
Pero para poder empezar a concatenar elementos, tenemos que tener un carácter vacío como valor inicial, para que ese vacío se le una el nuevo valor del lenguaje. Obviamente nos va a dar lenguaje en la primera iteración. ¿Ok? Bajo este tipo de fórmula, que es el aspersand uniendo a cada uno de estos elementos, tomamos los valores de S, que serían los state, tomamos los valores de C, que serían los current, ¿ok? Suponiendo que esto se llame C, y vamos a decirle, ok, úneme el valor vacío con la palabra lenguaje, aquí tenemos lenguaje. Después el lenguaje pasa a ser el siguiente valor de S en la segunda iteración, únele ahora M con el espacio obviamente indicado dentro de la función, lenguaje M y así sucesivamente. Ahora lenguaje M, únele D y así va formando hasta terminar la frase completa dentro de lo que elige aquí. ¿Se comprende el funcionamiento? Sí, se entiende. Sí, quedó bien claro. Buenísimo. Muy bueno. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a generar una frecuencia, la frecuencia Fibonacci. Ok, vamos a generar una secuencia de números a través de una serie de valores iniciales. Ok, vamos ya empezando a meterlos un poco más en aguas profundas. Bien, para ello voy a disminuir un poco otra vez vamos a ponerle aquí el nombre de la consulta y vamos a ponerle monto sumado, por llamarlo de alguna forma. Voy a ubicarme en la carpeta de consultas, de otras consultas, voy a crear una nueva consulta porque voy a empezar una lista de cero. Ok, igual que hicimos con la de monto. Bien, vamos a crear una nueva consulta en blanco y vamos a abrir lo que es el editor avanzado. Muy bien. Una frecuencia Fibonacci, si nos vemos a través de un gráfico de X y Y, ¿ok? Sencillamente vamos a ir viendo cómo un 0 se convierte después, ese 0 comienza a sumársele otro valor, que en este caso sería el 1, ¿ok? Esos dos valores, 1 más 0, va a ser el tercer valor que se va a formar. Vamos a hacer más o menos, voy a tratar de hacer aquí una ilustración de lo que queremos hacer. Fíjense, por ejemplo, si yo comienzo un valor de 0, ¿ok? Ese 0 va a tener otro valor llamado 1. Muy bien. Ese 0 se va a sumar con ese 1 porque son los dos valores anteriores, por eso debemos empezar una frecuencia Fibonacci por lo menos con los dos primeros valores, que sería el 0 y el 1. Bien, el 0 más el 1 se va a convertir en 1, disculpen, en 1. Ahora, ¿quiénes son los siguientes dos valores? 1 más 1, que sería en este caso el 2. Ahora, ¿quiénes serían los siguientes valores? El valor este de 2 más el anterior, que es el 1, nos convertiría en 3. Entonces ahora el 3 más 2, entonces ya sería 5, ya hasta que se me acabe la pantalla, y 5 más 3 sería 8, y así sucesivamente, 8 más 5, 13, entonces 13 más 8, 21, y así se va generando esa secuencia, esa frecuencia Fibonacci. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, definir nuestros valores iniciales, segundo, definir cuántos valores vamos a generar dentro de la secuencia. Bien, si queremos los 10 primeros valores Fibonacci, si queremos los 20 primeros valores Fibonacci, si queremos los 100 primeros de la secuencia Fibonacci, eso todo lo vamos a definir dentro de lo que es la función. Y la función lo que me va, o el valor de la lista evaluar, y la función lo que me va a permitir hacer es que nosotros diseñemos una función que me permita tomar cada uno de esos valores que se van generando, irlos sumando e incorporándolos a una lista que ya se va a ir formando dentro de lo que es los dos primeros valores, que serían el 0 y el 1. Muy bien. Ok. Entonces, estos dos valores me van a servir de iniciales y luego vamos a ver cómo vamos a generar cada uno de estas secuencias. Bien. Entonces, para ello yo necesito tener una lista con estos dos valores. ¿Ok? ¿Y cuántas iteraciones va a ser? Va a depender de la cantidad, ¿ok? De la cantidad de elementos o de valores que yo quiera generar. ¿Ok? Vamos entonces a crear esa expresión. Aquí voy a sustituir este caracteres vacíos y voy a ponerle listAccumulate. Voy a invocar a la función listAccumulate. Vamos a bajar un poco esto. Vamos a contabular, a crear un poquito de tabulación para que el código quede ordenado. ¿Y cuántas iteraciones quiero? Bueno, como les dije, va a depender de la cantidad de valores que uno quiera generar. Por ejemplo, imagínense que yo quiero generar los primeros 10 valores de la frecuencia Fibonacci. ¿Ok? Vamos a generar una lista de 10 valores que van a tener cada una de esas de esa funcionalidad que le estamos indicando. Para ello, yo voy a abrir una lista porque siempre tiene que ser una lista la que está siendo evaluada. ¿Ok? Esa lista va a tener Power Query
cuenta las posiciones desde cero. Yo voy a hacer una lista que me cuente las posiciones. ¿Por qué las posiciones? Porque en la medida que la nueva lista se va generando, yo voy a ir a ubicarme y a acceder a las posiciones en que se encuentra un determinado elemento para poder entonces sumarle el valor que se encuentre en otra posición, en la siguiente posición a ese elemento que estoy tomando como principal. Bien, entonces si quiero jugar con esas posiciones, voy a utilizar índices, lo que se llaman los operadores de índice posicional, que en este caso también son unas llaves. Cuando hablamos de una estructura como una lista, a esa lista, si le colocamos el índice posicional y dentro de ella la posición a la que quiero yo extraer un determinado valor dentro de esa lista, se lo tengo que indicar en un valor numérico que va desde el 0 en adelante. ¿Por qué? Porque Power Query las posiciones las cuenta base 0. Bien, entonces si voy a jugar con las posiciones, voy a hacer un 0. ¿Ok? Y voy a generar una secuencia porque esas posiciones obviamente se van a ir cambiando. 0, 1, 2, 3, hasta que llegue al número 10, al número 11, dependiendo de cómo se vaya generando nuestra cantidad de valores. ¿Y cómo, hasta dónde quiero llegar? Muchos pensarán que entonces vamos a llegar hasta 10 valores, que en este caso sería, si contamos el 0, serían 9 valores. Pero ¿qué pasa con esos 9 valores? Que si yo quiero generar 9 valores, yo tengo que tener en cuenta que yo voy a iniciar con 2 valores ya previos, que son el 0 y el 1, que van a formar parte de esa lista. Entonces yo tengo que generar 0 y el 1 y crearle 8 valores más que va a tener esa secuencia. ¿Ok? Entonces, si le voy a crear 8 valores más, tendría que restarle los 2 que ya tengo dentro de la lista. ¿Ok? Entonces sería un 0 que iría desde el 9 hasta el menos 2. ¿Ok? Esto va a crear una expresión numérica que va a crear una resta que va a decir 7 y va a ir del 0 al 7 y ahí voy a tener las 8 posiciones que necesito generar. ¿Correcto? Pero vamos a hacerla un poquito más indicada. Si yo quiero 10 valores, entonces yo puedo colocar aquí que vaya al 10 y le reste aquí 3 valores. ¿Ok? 2 que son los elementos que ya voy a tener y menos 1 más porque voy a arrancar desde posición 0. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces aquí? Bien. Coma. Vamos a generar el valor inicial. Como ya les dije, si la lista va a comenzar en 0 y 1 y a esa lista se le van a ir agregando los valores que se van a ir determinando, que se van a ir construyendo, entonces yo necesito comenzar con un valor de lista que va a tener el valor de 0 y el valor de 1. Esa es mi lista inicial. ¿Ok? Imagínense la listica con el 0 y el 1. Bien. Ahora sí, viene la función. Entonces aquí la función, ya vamos a recortar lo que es ese state y current y yo lo voy a llamar S, C. S de state y C de current. ¿Ok? Así cortamos un poquito más el código. Ya como les dije, esto lo pueden llamar X, Y, Z, M, lo que sea. ¿Ok? Lo que no pueden llamarse igual a los 2 parámetros porque si no, obviamente vamos a volver loco el Power Query y tampoco se va a permitir. Entonces tiene que llamarse de 2 maneras distintas. Bien. El símbolo de GoTo y vamos a desarrollar lo que es cómo vamos a generar ese siguiente valor. Fíjense. ¿Cómo vamos a generar ese siguiente valor? Voy a colocar aquí control y voy a colocar otra vez aquí un poquito de texto y vamos a lo que es a desarrollar cómo va a ser la lógica que vamos a ubicar. Si yo dentro de una lista, vamos a suponer que, bueno, quiero generar el tercer valor, que es la primera iteración. Ya tengo 2 de ellos, que es el 0 y el 1, que están en una lista. Bien. Si yo tomo esa lista y la voy a llamar L de lista, ¿ok? Para que se entienda. Esa lista que tiene 0 y 1, para yo poder acceder y tomar el valor inicial o el valor 0 que tiene esa lista, o sea, lo que está en la primera posición, yo entonces, en ese caso, yo necesito indicarle, oye, vete entonces a la posición 0, ¿ok? Y de esta manera, con esa expresión, yo le estoy diciendo, vete a esa lista que yo te estoy indicando, vete a la posición 0 y extráeme el valor que tiene allí. En este caso va a extraerlo el número 0, que es lo que está en nuestra lista inicial, porque recuerden que estamos en la primera iteración. Y si yo a eso le sumo el segundo valor de esa lista, tendría que indicarle también, vete a la misma lista, pero en este caso, vete a la posición 1. ¿Ok? Y para lograr la posición 1, si lo vemos en un esquema más o menos secuencial, yo tendría que decirle a ese 0, que sería la posición 0, súmale el 1. ¿Por qué estoy haciendo esto así, no poniendo el 1 directo? Y ustedes van a ver por qué. ¿Muy bien? Entonces, si yo hago esta función o esta expresión, ¿qué estamos haciendo aquí?
Aquí estoy accediendo al valor 0 de la lista. Y está sustituyéndose aquí. ¿Ok? Este valor 0, ¿quién creen ustedes que lo están dando? ¿O de dónde lo voy a sacar? A ver si alguien se atreve a decirlo. ¿O qué va a representar? Ese 0 sería el 0 de posición, no el 0 del número. Exactamente. ¿Y de dónde va a tomar ese 0 cuando yo lo construya aquí en la expresión para sustituirlo? ¿Qué parámetro representaría ese 0 ahí? ¿El seed? Este 0, la posición, no la lista, la posición. El C, ¿no? El C. El valor actual de la lista donde estoy iterando. Entonces, ese valor actual sería este 0. No lo confunda con el 0 de la lista inicial, porque la lista inicial está representada por el parámetro S, que en este caso representa esta lista que yo le estoy poniendo aquí. ¿Ok? Entonces va a tomar esta lista y va a ir a la posición 0, que se le va a indicar el primer valor de C que se encuentre o que está siendo evaluado en la primera iteración. ¿Ok? Luego, ¿qué va a hacer? Este 0, después va a decir aquí, ok, este va a ser S, ¿cierto? Y este va a ser representado, el índice posicional, por el C. Vamos a poner como unas llavecitas aquí, discúlpenme el dibujito ahí, pero bueno. Y aquí sería el C, que es el mismo 0, pero súmale 1. Porque como esto va a ir iterando y este C se va a convertir en la segunda iteración un 1, aquí va a ser el 2. Entonces ahí sí va a ir yendo a posición sobre el valor S que se esté generando. En la primera iteración ahora vamos a tener una primera lista cumpliendo este valor. Vamos a tener una primera lista, como la vimos anteriormente, que va a tener como primer elemento el 0, como segundo elemento el 1, que ya está definido como inicial, y le va a agregar el 0 más 1, que va a ser 1. Esa va a ser mi lista que va a convertirse en mi nuevo S para la segunda iteración. En la segunda iteración, S va a ser esta lista y C va a ser el número que le sigue a la secuencia, que en este caso es 1. ¿Ok? Si es así, entonces va a sustituir el 1 aquí como C para generarme el cuarto valor que va a haber en esa lista. ¿Y cuál va a ser? Bueno, va a tomar la primera posición ahora, que sería el 1, y va a tomar aquí el 1 más 1, que sería 2, va a ir a la posición 2 de la lista. Recuerden que aquí estamos contando con base 0. Va a sumar los dos valores, lo va a sustituir aquí en la expresión, va a sumar los dos valores y se lo va a unir a esta lista. Quiere decir que aquí va a ser el valor 2. La tercera iteración, ahora mi nueva lista S va a ser esta nueva lista, se va a sustituir aquí por esta. Ese va a ser mi S ahora y el C, ¿quién va a ser? El número 2. Lo va a sustituir 2, aquí sería la posición 3 y así va sucesivamente generando la secuencia. Bien, ok, vamos a desarrollar esa expresión y vamos a ver de qué se trata entonces. Miren. Dijimos en este caso que S minúscula, porque aquí Power Query también es case sensitive, ¿no? Tenemos que respetar, si pusimos el argumento como S, entonces tenemos que darle como S también en minúscula para que pueda entender que ese es mi valor. Si él entiende que ese es este primer valor, entonces esa lista yo le quiero extraer con el índice posicional la primera posición, que va a representar la primera iteración. La primera iteración va a ser el 0, pero va a ser el C aquí. Lo que diga C en la primera iteración es lo que va a sustituir aquí. Y de esta manera toma esta lista, va a la posición 0 y tomaría el 0. Vamos al más. S. ¿Cuál va a tomar? Bueno, para indicarle la siguiente posición tiene que ser la posición que te indique C más 1. Y esa va a ser la generación del valor que se va a ir generando dentro de nuestra posición. Pero ahora esto no termina aquí. Esto me va a dar un valor numérico. Este valor numérico, para yo podérselo agregar a esta lista, a la lista que se va formando aquí, tengo que convertirlo o encerrarlo dentro de otra lista, dentro de una lista. Por eso le pongo las llaves al principio y al final. Ese principio y el final va a representar lo que es el valor numérico que va a estar aquí. Pero ahora, como esto ya es una lista que tiene ese valor numérico que se está generando, ¿cómo yo se lo anexo a esta otra lista? Yo puedo utilizar la función listCombine que me permite tomar dos listas y unirlas una con otra. Pero también, dentro del lenguaje M, yo con el símbolo de Asperson puedo concatenar dos listas, puedo unir dos listas. Entonces, la primera lista siempre va a ser S. Y si esa lista yo con el símbolo de Asperson le uno
lo que se va formando, cada vez que ese tenga un nuevo valor, se le va a ir formando, se le va incorporando el nuevo valor que va a tener esa segunda lista. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Brian, dígame. Entonces, perdón, estoy medio mal. Entonces vos tomás tu lista inicial de 0 y 1, Sí, vas haciéndolos en cada iteración, vas haciendo el cálculo de cuál es el número de la secuencia Fibonacci de esa posición, correcto. y a ese valor lo metes en una lista, y Ajá. esa lista se la concatenás o se la adicionás o se la sumás a tu lista inicial de esa iteración. Correcto. Tal cual. Y se va a ir haciendo tan Y se va largo a ir creciendo como en la medida ciclos, que como ciclos tantos hagas. valores hayan aquí en la lista evaluada. Porque esto me va a indicar la cantidad de posiciones que yo voy a querer. ¿Ya? Bien. Perfecto. Voy a presionar listo y vamos a ver qué se genera. Aquí tenemos una lista donde ven 0, 1. Ese 0 y ese 1 se suman en la primera iteración porque va a la posición 0 y a la posición 1, la suma genera el tercer valor que se le une a esa lista anterior que era 0 y 1. Ahora nuestra nueva lista va a ser 0, 1 y 1. ¿Ok? Viene la segunda iteración que sería el valor que le sigue al 0, que sería el 1. ¿Ok? Va a arrancar de allí y va a decir, bueno, ahora tomo la posición 1 de esa nueva lista que se generó, voy a la posición 2, que es esa otra lista, ese nuevo valor que ya estaba ingresado en esa lista nueva, y voy a generarte el cuarto valor, que es 2, te lo voy a encerrar en una lista y te lo voy a pegar a esta lista que se está generando. ¿Ven cómo es la cosa? ¿Cómo va la cuestión recursivamente generándose? El 3 va a ser lo mismo, va a tomar la tercera iteración, que sería el valor, la posición 2, va a partir de la posición 2 de la nueva lista, va a tomar la posición 3 de esa lista que se generó nueva, y lo va a sumar esos dos valores, 3, y va a llegar al 3. Y así sucesivamente va a generar cada una de esas secuencias hasta llegar al valor de 24, que sería los 10 valores o los 10 primeros elementos de una secuencia Fibonacci. Ahora, que yo no quiero los 10, yo quiero los primeros 20. Bueno, coloquemos 20 aquí y ahí tenemos una lista con 20 valores de la secuencia Fibonacci. ¿Ok? ¿Se comprendió? Bien. Si comprendieron esto, ahora sí vamos a meternos ahora sí vamos a ir nadando un poquito más. Voy aquí a ponerle Fibonacci. Fibonacci. Bien, y ahí lo tengo. Ok, vamos a la tercera entonces, lo que es el primer ejercicio de los más un poquito complejo. Voy a meterme aquí en saldo acumulado. Y en saldo acumulado vamos a dividir en dos este ejercicio, por eso que tengo dos consultas aquí. Uno lo vamos a hacer como se haría en interfaz, haciendo uso de la interfaz del usuario. Y el otro después lo vamos a hacer como haríamos el uso como haríamos el uso utilizando List Accumulate. Ok, vamos a replicar ese mismo ejercicio, pero utilizando List Accumulate. ¿Qué tenemos en pantalla? En pantalla tenemos lo que es una tabla sencilla, una serie de facturas, un producto vendido, ok, dentro de esa factura, y un valor X que puede ser una unidad monetaria de la que sea, dólares, pesos argentinos, pesos chilenos, pesos colombianos, como ustedes quieran llamarlo, ok, una unidad monetaria, ok. La idea es que nosotros tomemos cada uno de estos valores, iniciando por el inicial, valga la redundancia, tomemos el segundo valor, se lo sumemos a ese valor inicial y generemos el valor acumulado aquí en una nueva columna, ¿ok? Luego ese valor acumulado que se generó, vamos a la tercera y lo vamos generando. Y así sucesivamente hasta completar, ¿ok? Hasta completar todos y cada uno de los elementos que existan dentro de esta tabla. Ahorita tenemos una tabla de cuántos elementos. Bueno, si nosotros vamos aquí a pestaña transformar, ¿ok? Y le decimos, oye, cuéntame la fila. Me dice que ahorita en este momento son muy pocas, obviamente, cantidad de datos que nosotros a lo mejor estamos acostumbrados a manejar, ¿ok? Pero tenemos lo que es la 4013 filas. Es decir, yo tengo que generar 4013 nuevas filas, pero con el valor acumulado de la columna de venta. Muy bien. Entonces voy a quitar aquí las filas contadas, el paso de fila contada, porque ese paso de filas contadas
no nos va, simplemente era para saber cuántos valores tengo dentro de mi lista. Muy bien. Ok. ¿Cómo haríamos eso a través de la interfaz? Bien. Oído tambor. Voy a agregar una columna nueva. Le voy a agregar una columna personalizada. Perdón, voy a agregarle primero una columna de índice. ¿Ok? Esa columna de índice la voy a hacer desde el 1. ¿Por qué desde el 1? Para coincidir con la cantidad de elementos que van creciendo. ¿Ok? Ahí vamos a tener los 4013 elementos en secuenciales del 1 al 4013. Bien. Ok. ¿Qué hacemos ahora? Bien. ¿O qué se hacía antes? Esta columna de índice nos va a servir de elemento en este momento para yo tomar esta lista que ustedes ven aquí, tomar esta columna que está aquí, convertirla en una lista y después ir haciendo que esa lista crezca en cantidades de elementos como el índice me indique. Si voy a estar en la primera fila, quiere decir que voy a tener una lista, esta misma lista, pero con un solo valor, que sería el primer valor que tenemos allí. Si vamos a la segunda lista, el segundo valor que se encuentra allí. La tercera lista, el tercer valor que se encuentra allí. Y cada una de las filas va a tener la cantidad de elementos dentro de una lista en una nueva columna, dependiendo de la cantidad de cómo vaya creciendo. Y como voy a tener una lista en cada fila, le voy a pasar la función a esa de listSum para que me los vaya sumando y así me los vaya generando como valor en la nueva columna. ¿Ok? Voy a cerrar un poquito aquí para ganar un poco de espacio y se vaya viendo un poco los cambios. Bien. Voy a la pestaña de vista. Es más, vamos a hacerlo aquí dentro de lo que es el editor, la barra de fórmula. Estoy agregando un nuevo paso para ello. Agrego un nuevo paso aquí dentro del icono de la función y se generó un paso llamado personalizado 1. Ese personalizado 1, ¿qué voy a hacer? Voy a generar la lista, ¿ok? La lista que me va a servir para yo irla tomando, incorporándola dentro de cada fila y después haciéndole el tamaño que pueda tener la fila. Bien. Para ello, si yo tomo la tabla que está está en el paso llamado índice agregado, que ven aquí en la barra de fórmula, y si yo quiero hacer un acceso de proyección para convertir esa columna, tomar esa columna y convertirla en una lista, con los corchetes, posterior a la expresión que guardo una tabla, le indico dentro de los corchetes, ¿ok? ¿Cuál es el nombre de la columna o campo que pretendo convertir en una lista? Si yo hago esto y le doy validar, observen que ahora tengo una lista con los valores que estaban en esa columna. Muy bien. Voy a cambiarle el nombre aquí y le voy a colocar acumulada, por ejemplo. Vamos a colocarle acumulada para que se sepa que es esa lista. Bien. Ahora voy a agregar la columna. ¿Ok? Para ello voy a agregar un nuevo paso. Cuando yo cada vez que agrego un nuevo paso, él siempre se va a referir al paso anterior, porque así trabaja inicialmente cuando estamos trabajando con la interfaz del usuario, trabaja Power Query secuencialmente. Pero los que ya manejan un poquito M o conozcan un poquito de este lenguaje, saben que no es necesariamente tienen que estar en orden los pasos para que M los pueda interpretar. ¿Ok? Porque M siempre trabaja por dependencia, no por secuencia. Bien. Vamos aquí a personalizado 1 y le vamos a decir, vamos a generar esa tabla, ese table column que me va a permitir a mí incorporar esa nueva lista, esta lista que tengo en acumulada y empezarles a hacer el rango de crecimiento. ¿Cómo lo hacemos? Bien, yo no voy a trabajar sobre la misma lista acumulada, si bien la voy a utilizar dentro de lo que es el parámetro, voy sencillamente a poner un espacio aquí porque sí la voy a utilizar, pero como tercer argumento de table column. Y cuando nosotros agregamos una columna nueva, utilizamos la función table add column. Table add column, si abrimos paréntesis, nos pide una tabla. ¿Esa tabla dónde está? Esa tabla está no en acumulada. Acumulada es nuestra lista. Está en índice agregado, que es la tabla que tiene hasta la columna de índice para ir agregándole la nueva columna. ¿Ok? Entonces, si yo escribo aquí índice agregado, índice, a ver, no la puse, es que tiene acento, disculpen, por eso que no la reconoció. Aquí está, índice agregado. Esa va a ser nuestra tabla, es lo que está guardando la tabla que tenemos aquí en índice agregado.
Bien, que fue la que vieron cuando le agregamos la columna de índice. ¿Cómo se va a llamar el nuevo, la nueva columna? Vamos a ponerle, no sé, total acumulado. ¿Ok? Coma. ¿Y ese total acumulado qué vamos a hacer? Ah, bueno. Como yo voy a ir iterando en cada lista, utilizo la expresión de syntax sugar de una función para iterar que se llama each. No voy a explicar aquí de each porque si no nos va a llevar un poco más de tiempo de lo que tenemos previsto. El each simplemente es una sustitución de una expresión que genera un parámetro llamado guión bajo. ¿Ok? Ese guión bajo va a representar cada una de esas filas en forma de registro. ¿Ok? Es por eso que cuando está en forma de registro, si yo le indico aquí dentro de unos corchetes el campo que yo voy a utilizar dentro de esa tabla para que sea digamos, el determinado valor que yo puedo extraer de esa fila ese campo que se encuentra en el nombre del campo que está encerrado dentro de unos corchetes. Pero acumulada en este caso representa la lista que construimos antes. Si yo lo dejo así de esta manera y le doy y cierro el paréntesis de table column, fíjense que si le doy validar, se me ha incorporado a cada fila la lista completa. A cada fila la lista completa. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a hacer? Recortar esa lista en función de las cantidades de elementos dependiendo de la fila donde me encuentre. Y para que ya vaya creciendo del 1, 2, en 3, en 4, en 5, así vaya creciendo en cada fila, porque no las necesito todas en toda la fila. Necesito es la parte de la fila o que vaya creciendo para después poderla sumar. ¿Qué hago entonces? Me paro aquí en acumulada, que es la lista, ¿ok? Y a esa lista le voy a decir, ok, hay una función que se llama listFirstN. El listFirstN me permite a una lista dada extraerle la cantidad de elementos desde el inicio que yo le indique que extraiga, ¿ok? Eso se lo tengo que dar en un valor numérico. Si yo abro paréntesis aquí, cierro un poco, fíjense que el listFirstN me dice, dame una lista y dame una condición o una cantidad. Dámelo como, bueno, si una condición tendría que ser construir una función personalizada que genere un valor lógico que permita ir evaluando dentro de cada lista y seleccionar uno de esos elementos en la medida que vaya cumpliendo esa condición, ¿ok? Hasta que no la cumpla, esto no lo vamos a ver, vamos a utilizar el count. El counter es cuánta cantidad de elementos quieres que extraigas del inicio de esa lista y yo te saco una lista nueva con esa cantidad de elementos. Así de sencillo. Tomamos acumulada. Vamos a agregarle el segundo argumento, que es el conteo. ¿Y dónde creen que va a salir el número de conteo que va a ir creciendo? ¿De qué valor? ¿Que es un valor numérico? Del índice. Así es, Juanjo, del índice. Entonces, aquí sí le indicamos entre corchetes, porque recuerden que el each es el underscore. Ese underscore me está representando en este momento esa fila en particular. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a tomar? El valor de la columna que yo le indique que esté en esa fila. ¿Ok? Entonces aquí sería índice, perdón, tengo que colocarlo tal cual como está escrito el campo. Viene aquí, índice, y le coloco índice. ¿Ok? Me voy al final de esa expresión. Vamos aquí un poco, no me acuerdo si estaba. Ajá. Ese paréntesis de cierre sería el paréntesis de cierre de listFirstN. Vamos a cerrar el paréntesis de table column. ¿Ok? Y fíjense lo que va a pasar. Voy a abrir un poco más para que se vea todo lo que es el código. ¿Ok? Vamos a cerrar un poquito esto más hacia atrás. Tiene por qué haber tanto espacio. Bien. Cerramos la función listFirstN que nos va a permitir cortar esa lista en la cantidad de elementos que tenga la columna índice. Entonces, si yo me voy a la primera lista y veo la vista previa, observen que tiene el valor de lista. Si me voy a la segunda, observen que tiene dos valores. Si me voy a la tercera, ya va creciendo en función de lo que tenga cada uno de estos. Muy bien. Ahora, como en cada uno de esos es una lista, sencillamente ahora me voy aquí a la expresión y para sumarla necesito la función listsum que me pide, dame la lista con esos valores numéricos que quieres sumar. Ok, cierro mi paréntesis aquí al final y sencillamente le doy y miren ahora cómo tenemos aquí el valor acumulado. Ok, 53 más 116, 170, 170 más 72, 242, 242 más 225, 265 y así vamos sucesivamente sumando.
¿ok? Hasta llegar al final. Ya hemos construido entonces nuestra columna de total acumulado. Esta es la manera de hacer un poco con la interfaz, obviamente jugando con un poquito de M. ¿Cuál es la contra de hacerlo de esta manera? Si yo incorporo las listas, pesan algo dentro de lo que es el lenguaje M, dentro del performance, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado en hacer uso indiscriminado a veces de ciertas funciones de lista porque pesan, ¿ok? Si nosotros lo hacemos de esta manera, estamos incorporando una lista en cada fila. Y esa lista va a ir creciendo, 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 creciendo. Imagínense esto con 4.000 y algo de registros. Imagínense con algo de 10 millones, 100 millones de datos. Te va a ralentizar muchísimo lo que es este proceso. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a colocarle F2 para llamarlo tabla. Voy a llamar final. Vamos a llamarlo final y así dejamos guardado eso. Ok, lo que hicimos aquí vamos a replicarlo entonces con list accumulate ahora. Para hacerlo, vamos a lo que vinimos con la función de list accumulate. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos con list accumulate esto mismo? Bien, voy a abrir aquí. Voy a irme aquí a al segundo saldo. Y vamos a replicar y hacer lo mismo. Fíjense cómo lo hacemos. Vamos a vista y voy a generar un paso nuevo. Ok, voy a colocarme aquí al final. Disculpe que no indexe los anteriores, pero para no estar perdiendo tiempo en eso. Bien. Voy a tomar una lista llamada de valores. Voy a ponerle L de valores. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear nuestra lista, que es la que va a empezar a tomar esos valores y empezar a jugar con las posiciones e irlas sumándoselas a las que se van generando. Casi prácticamente lo que hicimos con la Fibonacci, lo vamos a un poco a replicar aquí dentro de lo que es esta secuencia que vamos a hacer. ¿Ok? Si yo tomo la variable TBL, que la variable TBL es la que guarda la tabla que vimos al inicio, aquí no les fíjense que aquí no le estamos agregando una columna de índices, nuestra tabla tal cual como vino de la fuente. Y tomo la tabla TBL, y esa tabla TBL, como ya les dije, le indicamos entre corchetes la columna de cells, ¿ok? Sencillamente, aquí le colocamos variable de salida, lista de valores, tiene que estar pendiente de que se escriba tal cual como está diseñado el identificador. Le damos el listo y ya tenemos nuestra misma lista que teníamos. ¿Ok? Tenemos esta lista ahora que le incorporamos acá. Bien, vuelvo al editor avanzado. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a desarrollar esa lista. La vamos a utilizar para generar el primer valor que va a tener nuestra lista que se va a ir generando. ¿Ok? Y también vamos a generar una lista de posiciones, que esas posiciones, para ir viajando en cada una de esas listas, en esta lista que acabamos de ver, tenemos que hacerla desde el 0 hasta el último valor numérico o la cantidad que tenga la lista que voy a pretender sacar el saldo acumulado para que se me genere toda esa lista y se genere la misma cantidad de filas que va a tener nuestra tabla. ¿Ok? Recuerden que Power Query cuenta desde 0. Siempre lo voy a estar repitiendo. Entonces aquí le vamos a llamar a esta variable acumulado y vamos a invocar a la función listAccumulate. ListAccumulate, vamos a decir aquí, vamos a correr un poco. Y entonces vamos a generar esa lista que me va a indicar las posiciones. Ojo, en estos ejercicios, si bien yo estoy utilizando una lista que me indica las posiciones por la lógica que estamos desarrollando aquí, pero obviamente listAccumulate hay otros escenarios donde también puede diseñar una lista inicial con otra lógica totalmente distinta. ¿Ok? Voy a abrir entonces una lista y voy a crear esa nueva lista. Esa lista va a ir desde dónde. Ok. Fíjense. Yo necesito tener en esa lista el valor inicial que es mi valor principal o el primero que se encuentra en la primera fila de la lista en la columna de sales o de venta, si lo quieren llamar así. Y voy a construir mi lista a partir del segundo elemento. O sea, es decir, en la primera iteración voy a construir el segundo elemento que se va a ir adicionando a esa lista y va a ir creciendo en función de ello. Entonces aquí yo no voy a arrancar desde 0, sino voy a arrancar desde la posición 1. Ya van a ver por qué. Si yo arranco de la posición 1 y genero mi secuencia, ¿cómo le indico yo a Power Query dinámicamente? Yo no le puedo indicar aquí y decirle, bueno, entonces genérame 4.012 posiciones en función de que hay 4.013 registros. Pues yo no sé si esa tabla va a seguir creciendo, seguramente sí, o cuánto venga mi tabla cada vez que nosotros actualicemos, va a ir creciendo o va a ir disminuyendo dependiendo de cómo sea la dinámica. Entonces yo no le puedo indicar un valor
como quien dice, un valor estático de 4012 porque esa tabla va a seguir creciendo. Entonces, la manera de hacerlo dinámicamente es que nosotros utilicemos la función listCount, ¿ok? ListCount. Y listCount me dice, bueno, dame una lista. Entonces, bueno, si mi lista ya tiene todos esos valores que están en esa columna de cell, entonces es la que me va a servir para yo decirle, bueno, vete a la variable L valores, que es esa lista que tú necesitas. Muy bien, eso me va a contar cuántos elementos, 4003 elementos. Pero no hay 4003, hay 4003 elementos, pero ¿cuántas posiciones hay? Si los vemos desde el punto de vista de posiciones, 4012 posiciones. Por lo tanto, este 4013, que es el número que me va a dar aquí, vamos a restarle el valor de 1. Y así va desde la posición 1 hasta la posición 4012, que es la última posición que se encuentra en esta lista. Bien. Entonces va a iterar. ¿Miren cuántas veces va a iterar? 4000, en este caso 4013 veces. Solamente que va a recorrer 4012 posiciones. Coma. ¿Quién va a ser mi valor inicial de esa lista? Ok. Vamos a crear una lista. Y ese valor inicial con que va a arrancar no va a ser el 0 más como hicimos en el saldo acumulado. Aquí ya de una vez yo me puedo traer de esta lista el valor que se encuentra en la primera posición y ese sea mi lista inicial. Y a partir de allí, por eso comencé desde 1, a partir de allí, ir a la posición 1 y sumársela a ese valor que se está generando aquí y convertirlo dentro de otra lista. Y así sucesivamente va a ir creciendo la lista. Vamos a decirle L valores, ¿ok? Y con el índice posicional lo ubicamos en 0 y ya tenemos nuestra primera lista inicial. ¿Qué va a hacer? Tomar el 56,000 y algo que había en la lista de valores y lo va a colocar como valor inicial. ¿Ok? Dentro de una lista. Bien, fíjense que lo estoy haciendo porque yo lo que pretendo generar es una lista. Ahora sí, vamos con el acumulador S y C para mantener un poco la sinergia. Siempre son dos argumentos, uno que indica el valor que se va generando y otro que indica el valor actual de la lista en la medida que vayamos recorriéndola. Ok. Aquí, entonces, si yo tomo L valores, y ya lo vimos un poco allá cuando hicimos el Fibonacci, si yo tomo el L valores, ¿cierto? Y me voy al índice posicional y le digo, tráeme la posición 1, ¿verdad? Ya lo vamos a sustituir. Le sumo. Ya va, Brian, ya te voy a dar el pase. ¿Ok? Y le tengo que sumar el segundo elemento del que se vaya generando. ¿Ok? Ese segundo elemento que le voy a sumar siempre va a ser en cada iteración el último valor que se va a generar en la medida que la lista vaya creciendo. ¿A qué me refiero? Si yo tomo el valor de la lista 1, de la posición que esté la iteración, y le voy a sumar el último valor de la lista que se vaya generando, en este caso, en la primera iteración tenemos un solo valor, por lo tanto, el último y único valor que va a haber dentro de esa lista es el primer valor de la iteración. Porque en este caso, este 1 se va a convertir en mi C, que va a tomar ese valor de 1 en la primera. ¿Cómo hago entonces eso? Bueno, yo le digo, súmame el último valor que se encuentra en la lista que se va generando. Esa lista que se va generando está guardada en la variable S. Se va a ir guardando en la variable S. Para yo sacar ese último valor, tengo que utilizar una función de lista, ya que estamos en lista, listLags. Y listLags siempre me va a extraer el último valor que se va generando en una lista. No sé si le están captando aquí un poquito la lógica. Brian, dígame. La semilla ahí pusiste valores con B corta y tendría que ser con B larga, ¿no? B mayúscula, perdón. Sí, tienes razón. Vamos a ponerlo aquí, valores, pues si no me iba a generar error. Gracias, Brian. Lo hice a propósito para ver si estaban pendientes de la clase. Vamos, L valores. Entonces, el S va a ser el último valor ahorita en la primera iteración que tiene esta lista. O sea, el 56. Va a tomar el 1, va a ir a esta lista, va a extraer ese segundo elemento porque está en la posición 1, ¿ok? Se lo va a sumar al último valor de esta lista que está ahorita generada, que en este caso es la inicial, en la primera iteración, y los va a sumar. Pero yo no quiero que esto siempre sea 1. Yo creo que esto vaya dinámicamente cambiando. Entonces, este 1 que va a representar cada valor de la lista, lo sustituyo por el C,
que va a ser el valor actual, como ya habíamos visto dentro de esa lista. Ahora, esto va a generar siempre un valor numérico, no una lista. ¿Cómo se le anexo a esta? Convirtiéndolo en una lista, sencillamente encerrando toda esa expresión dentro de un juego de llaves para que se convierta en lista. Y ahora sí le puedo unir el S, que siempre se va a ir formando, o que va a ser el nuevo S, y le voy a sumar y le voy a anexar ese nuevo valor que se encuentra allí. Ok, si nosotros hacemos eso y cambiamos acá de acumulado, le ponemos listo. Vamos a esperar un poco. Y ahí tienen una nueva lista con los valores acumulados. 53, 170, 242, 265, 310. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Ahora bien, ¿cómo anexamos ahora esta lista a la tabla que se encuentra acá? Sencillo. Voy a crear un paso nuevo. ¿Ok? Este paso nuevo se va a llamar personalizado 1, va a apuntar acumulado, pero yo no quiero el acumulado. Yo voy a tomar esta tabla, voy a convertir cada una de sus columnas en una lista, y como tiene la misma cantidad de elementos que tiene mi lista nueva que acabo de generar con los valores acumulados, voy a agarrar estas tres listas que se van a generar, le voy a unir esta nueva lista y luego la voy a volver a convertir en tabla. ¿Cómo hacemos eso? Observen. Yo aquí no me voy a la lista de acumulados, a pesar de que la voy a utilizar, pero en este caso voy a decirle, para que se vaya viendo el paso a paso, voy a decirle que me traiga lo que esté en TBL. ¿Y qué está en TBL? Una tabla. Bien. Si yo a TBL le digo table to columns me dice, ok, ven acá, dame una tabla, ok, y yo te genero una lista anidada con otras listas donde cada lista va a ser esa columna. Cada lista va a ser esa columna. ¿Ok? Entonces, fíjense. Si yo encierro TBL dentro de Table to Columns, observen que tengo ahora una lista que va a ser la primera columna, la segunda lista va a ser la segunda columna, la tercera va a ser la tercera columna. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ah, bueno, para agregarle esa otra lista que acabamos de crear para que sea mi cuarta columna, sencillamente agarro dentro del TBL aquí, que se encuentra acá, y le voy a sencillamente, perdón, aquí no, aquí, le voy a unir con el símbolo de Asperger lo que se encuentre en la lista acumulado, pero no se la puedo unir así. Fíjense que si yo se la uno así de esta manera y presiono validar, ¿qué va a hacer Power Query? Va a tomar las tres listas y le va a unir la lista tal cual como se encuentra ahorita diseñada. No, yo la quiero también en formato dentro de una lista, o sea, que sea una lista de lista. ¿Ok? ¿Por qué esto? Entonces yo aquí encierro entre unas llaves y ahora sí me une la cuarta lista, que sería mi cuarta columna en todo caso. Si cada una de estas listas es una columna, yo puedo hacer la forma reversa de lo que es table to column y le digo table from columns. Table from columns. En su primer argumento me pide, dame una lista de listas que se supone que son cada una de las cosas que van a hacer o cada una de los valores que van a tener cada una de las columnas, y dámelo dentro de una lista. Entonces ya esto es una lista con lista. Ya la tenemos aquí en esta expresión que está aquí. En esta linda expresión que está acá. Si nosotros encerramos entre esa expresión, entre el juego, entre la función table from column, fíjense ahora que yo le he agregado una cuarta columna con el valor acumulado. ¿Ok? Ya construí una tabla. Pero las columnas se llaman ahora column 1, column 2, column 3 y column 4. Yo tengo que llamar esas columnas. Entonces, para llamarlas, fíjense, yo tengo que encerrar dentro de una lista y decirle, bueno, ¿cómo quiero que se llame la primera columna? Vamos a ponerle valores textuales que vayan desde, por ejemplo, pero es para que se vea nada más el ejemplo. Desde el 1, y como son 4 columnas, voy a decirle que vaya hasta el 4. ¿Ok? Porque las columnas tienen que ser en nombres de texto. Bien. Siempre van a ser nombres de texto. Fíjense, 1, 2, 3 y 4. Ahí lo cambió. Pero yo creo que mantenga los valores que tenía primero mi tabla y colocarle aquí
total acumulado, llamar a esta columna total acumulado. Entonces vamos a sustituir esta lista por algo un poco más dinámico. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si yo tomo la función table columns name, abro paréntesis y le indico, dame una tabla, y yo de esa tabla tomo esos campos y los convierto en un listado con todos tus nombres de columna. ¿Esa tabla dónde está? Bueno, también está en TBL. Tómame esa tabla, pero en este caso, esa tabla ahorita tiene 3 columnas. Entonces, ahora a esta columna, aquí al final, bueno, ya será por acá. Vamos a bajar un poquito esto aquí con Shift Enter para que se vea mejor. Bueno, ya se me borró el error, no se preocupen. Esto pasa porque yo le estoy agregando 3 nombres a una columna que ahora tiene 4. Una tabla que tiene 4. Entonces aquí le unimos con el ampersand. ¿Cómo se va a llamar mi cuarta columna? Se va a llamar total acumulado. Y sencillamente encerramos esa expresión dentro de un juego de llaves, porque recuerden que esto es un texto simplemente. No lo puedo pegar para pegarlo como lista a esta lista, tengo que convertirlo en lista. Y así sí, fíjense cómo le doy ahora a validar. Y ahora miren, invoice, product y sale, que son mis nombres que estaban antes, invoice, product y sale. Y aquí la cuarta columna la hemos llamado total acumulado. Entonces, tantas nombres tienen que haber aquí como tantas columnas, obviamente tenga esta expresión generada. Vamos a llamar esto final y con este terminamos este ejercicio. Preguntas, consultas, comentarios. Bien. Ahí levantaron. Ah, pensé que levantaron una mano. No, están haciendo una. Sí. Ovación. Sí, una expresión. Bien. Voy con el siguiente ejercicio. Vamos a tratar de ponerle un poquito de velocidad a esto. Ok, porque ya sé que me lleva un poquito más del tiempo. Bueno, no sé cuánto tiempo teníamos previsto, Brian, pero ni siquiera pregunté. Tenemos unos 40 minutos por delante. 40 minutos más, ya. Perfecto. Suficiente. Vamos a ver los multireemplazos. ¿Qué significan los multireemplazos? Fíjense. Yo me imagino que más de uno de ustedes se ha encontrado a lo mejor con este escenario en Power Query. Y miren cuando nos vienen de repente un archivo que viene con este tipo de formato de fecha. Si bien parece una fecha, no es una fecha, es un texto. Fíjense que aquí está, un texto. ¿Ok? Voy a hacerlo primero cómo se haría con la interfaz y luego pasamos a lo que se haría con list accumulate. Yo te voy a ver lo rápido que es. Si yo pretendo agarrar esto tal como está, fíjense, enero de enero, marzo de marzo, agosto de agosto, julio, abril, octubre, y me posiciono aquí y le digo, cámbiamelo a fecha. Es que tenía un paso de tipo cambiado, ya va. Déjenme. No lo puedo quitar porque sustituir el actual no. No quiero sustituir el actual. Bueno, sí, vamos a sustituir el actual. Yo le digo, cámbialo a fecha. Voy a agregar un nuevo paso. Voy a añadirle un nuevo paso, sencillamente para que se vea el ejemplo. Observen que en algunos casos ha hecho el cambio perfectamente, pero en otros me arroja error. Si yo me ubico en las que tienen error y voy a hacer un paso temporal para ver a qué se refieren los errores. Si yo voy a la fecha, voy aquí a inicio y le digo reducir filas, conservar filas, y en conservar filas digo conservar errores. Recuerden que es un paso temporal. Ahora me quedo con todas las filas de errores para simplemente ver si el error es sinérgico, o sea, si el error de verdad se repite en todas y tiene cierta lógica de cada uno de ellos. Y con eso puedo entonces tomar la decisión de cómo arreglarlo. Si voy a la primera, fíjense que me dice, oye, no te puedo analizar la entrada proporcionada como un valor de ella. Es decir, está tomando esta entrada, pero no la está interpretando y no la puede convertir en fecha. ¿Por qué? Si se fijan aquí, dice primero N. Vamos al segundo. 25 hago. Vamos al tercero. Abril. Vamos al cuarto. Agosto. Vamos al quinto. Abril. Si seguimos bajando, seguimos viendo que más o menos los meses se van repitiendo, ¿verdad? Agosto, abril, enero. Pareciera que esos son los meses que están generando problemas. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por alguno de ustedes?
configuración regional. Por ahí van los tiros, pero no es tanto por ahí. Digamos, no tendrían que estar en inglés. Digamos. Exactamente. ¿Qué pasa con este tipo de formato? Que Power Query lo reconoce con su abreviatura en inglés, no en español. No en español. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Voy aquí a quitar el paso de conservar errores, voy a quitar el paso de tipo cambiado, volvemos al anterior y miren lo que tengo que hacer. Como les decía, si yo selecciono esta columna y le digo reemplazar valores y le digo, oye, reemplázame N, reemplázamelo con Jan de January, ¿ok? N por Jan de January, ¿ya? Y le digo aceptar. Observe que ya me los cambia. En donde estaba enero, ahora me los cambia a January, cada uno de ellos. Si yo vuelvo a cambiar aquí a fecha, ok, ahora enero sí me lo toma, pero las que están en abril, agosto y eso, no me la está tomando. Entonces tengo que agregar otro reemplazo, porque aquí no lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer en varias columnas, indicarle aquí cuáles son todas las columnas donde quiero hacer ese cambio. Pero me permite un cambio a la vez. ¿Ves lo que le decía? Quiero que tomen en cuenta la función que se está generando en este momento aquí. Observen que está tomando la función table replace value. Me está diciendo, dame el valor viejo como any, ¿ok? Porque yo puedo cambiar un número por otro, ¿ok? En este caso estamos cambiando un texto por otro. Y le estoy diciendo, bueno, cámbiame enero y el siguiente argumento es el nuevo valor que se va a ser reemplazado ese enero por el January, ¿ya? Luego viene una función de reemplazo. En este caso está el replacer, replace text, pero también está la función replacer.replace value. La diferencia entre ambas es que texto es cuando quiero trabajar con reemplazos de texto y value es cuando quiero reemplazar cualquier otro tipo de valor distinto. ¿Ok? Y el cuarto argumento es la fecha. O sea, es decir, el nombre de la columna o las columnas dentro de una lista a las cuales le voy a aplicar este cambio. Pero como les digo, es un reemplazo a la vez. No importa cuántas columnas se lo hagas, es un reemplazo a la vez. Entonces me obliga a tomar otra vez fecha, a decirle reemplazar valores. Ahora le decimos, bueno, cámbiame ABR de abril, cámbiamelo ahora por APR de abril. Le digo aceptar. Ahí me hace los cambios de abril a APR. Vamos a seguir. ¿Por qué los otros meses no? Porque los otros meses los tres primeros elementos o los tres primeros abreviaturas de cada uno de los meses coinciden con el idioma inglés. Todos, menos estos cuatro. Enero, abril, agosto y diciembre. ¿Ok? Vamos al tercer reemplazo. Miren que vuelvo a seleccionar la columna, vuelvo a reemplazar. Ahora le digo, búscame de agosto y cámbiamelo por AUG. Y aquí me dice, entonces, me lo cambia a Agus. Ahora me lo cambia a Agus de agosto. ¿Ok? Va a alzar un reemplazo más. Imagínense si tuviese que hacerlo por varios más. Aquí ya van 4 reemplazos. Vamos a decirle, búscame diciembre y cámbiamelo por DS de diciembre. ¿Ok? Aceptamos. Y ahora, si hacemos el tipo de cambio a fecha, ahora sí ven que no sale ningún error. ¿Okay? Todas las fechas fueron cambiadas perfectamente. Esa es la manera de hacerlo con la interfaz. ¿Cuántos pasos acá estamos? 4. 4 pasos para hacer los cambios. Ok. Lo importante aquí es lo siguiente. Como les dije, cada paso de valor reemplazado generó esta expresión o esta función. Utilizó la replace value y ya les indiqué más o menos cómo funciona cada uno de los argumentos. Ok, esto lo vamos a utilizar a nuestro favor. ¿Para qué? Para ver cómo nos trabaja Lisa Cumule haciendo lo mismo. ¿Ok? Entonces vamos aquí a la vista. Vamos al editor avanzado. Bien. Y vamos a decirle aquí, vamos a agregar una nueva función. Y aquí le voy a decir, voy a bajar un poco más y le voy a poner aquí fecha reemplazo. Ok, vamos a llamar esa variable fecha reemplazo. Voy a llamarla a la función list accumulate. Voy a dejar por ahora el primer
el primer elemento, voy a dejarlo ahorita por los momentos como una lista vacía, ¿ok? Pero es que simplemente para que vean después que voy a construir en esa lista. El segundo valor. Ajá. El segundo valor ya sabemos que es una semilla, que es el valor inicial. Si yo voy a trabajar sobre una tabla y sobre esa tabla voy a hacer varios reemplazos, o sea, como quien dice, varios reemplazos dentro de esa misma tabla, ¿bien? Quiere decir que yo tengo que tomar una tabla como valor inicial para que esa sea mi valor de semilla y se vaya convirtiendo en otra cosa en la medida que yo le vaya diciendo. Vamos a poner aquí TBL. ¿Por qué? Porque TBL es la tabla sobre la cual voy a trabajar. Recuerden que TBL tiene una columna que se llama fecha, que es la que tiene nuestros famosos errores. Bien, vamos a utilizar esa variable de TBL. Vamos al tercer argumento, que sería nuestra función. Déjame quitar aquí un poquito el IntelliSense para que no me estorbe allí. Aunque el IntelliSense no estorba, pero a veces sí. Por lo menos cuando estoy escribiendo código. El S y el C ya las conocemos. Ya saben que se puede llamar X, Y, como ustedes quieran, siempre y cuando sepan que el primero se refiere al valor que se va formando y el segundo se refiere a cada elemento de la lista. Observen. Si yo utilizo la función, como les dije, table replace values, table replace, vamos a seguir escribiendo, table replace value, que es la función que me permite hacer las transformaciones o los reemplazos. Table replace value me pide lo que es una tabla. Entonces, ¿cuál va a ser la tabla que siempre va a tomar? La que está en S, ¿verdad? En la primera iteración siempre va a tomar la inicial. Por eso le pusimos aquí la tabla inicial. Pero en la segunda esa tabla se va a convertir en otra cosa. Entonces vamos a ponerle aquí S, que va a ser nuestra tabla, que siempre va a reemplazar como tabla para esta función. ¿Ok? Se la está indicando el segundo argumento de la función listAccumulate. Coma. Me pide un valor viejo. ¿Ok? Si yo tomo ese valor viejo y lo llamo, por ejemplo, hacemos el primer reemplazo, ¿se acuerdan que se llamaba enero? Y el segundo reemplazo es new value, que sería el nuevo valor por el que lo va a reemplazar. Le voy a poner Jan, de January, ¿cierto? En el tercer argumento me pide la función de reemplazo, de replacer, ¿ok? Voy a ponerle replace text, que era como estaba ya. Ya esta función trabaja dentro de la función, obviamente hace lo que es el cambio de sus parámetros. No lo vamos a ver ahorita, fíjense, pues tengo replace value, lo que me pide es un texto. Me pide el valor viejo y el valor nuevo. ¿Ok? En un texto. Voy a cambiarte en un texto, pero ella entiende que ese valor viejo y ese valor nuevo es enero y los dos cambios que están aquí. ¿Ok? Dentro de un valor de texto que está dado por cada una de las filas donde va a empezar a iterar. Bien. Coma. Y el cuarto argumento es cuáles son las columnas que se le va a aplicar ese cambio. Entonces ya sabemos que esa columna se llama fecha. ¿Ok? Ya esa columna se llama fecha. Con esa función, entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a darle una lista con los valores que vamos a reemplazar. Una lista para los valores antiguos y una lista para los valores nuevos. ¿Para qué? Para que en función de las posiciones que vayamos colocando aquí, me lo vaya buscando en una lista donde estén los valores viejos, lo sustituya y vaya a la misma posición de la lista que va a tener los valores nuevos, lo sustituya aquí y eso lo vaya haciendo por cada cantidad de valores que yo le coloque aquí. O sea, cada cantidad de reemplazos. Si voy a hacer 4 reemplazos, aquí tengo que tener una lista de 4 posiciones que van a ir desde el 0 al 4, ¿cierto? Si voy a hacer 5 reemplazos, 6 reemplazos, 7 reemplazos, no importa los que hagan, la cantidad de valores tiene que ser eso. Bien, vamos aquí entonces a construir esas listas. Voy a irme atrás un poquito para que lo tengamos allí. Voy a llamar a la primera lista all y aquí va a ser una lista que va a tener los valores antiguos. Sería enero, ¿cierto? Coma. Aquí sería ABR de abril, coma. Aquí sería AGO de agosto, ¿ok? Entre comillas, porque estamos hablando de texto. Bien. Agosto. Y la última sería diciembre. Hemos hecho nuestra lista de valores antiguos. Ahora los valores nuevos los voy a llamar new para coincidir un poco con el nombre del parámetro de la función. Bien. Voy a copiar esta lista de aquí arriba. Control C, la voy a pegar aquí abajo. Y vamos entonces a hacer lo propio. Pero aquí ya serían los valores nuevos. Jan de January, APR de April,
AUG de agosto y DS de diciembre. Bien, una coma. Ok, ahora yo quiero ir que esto se vaya convirtiendo. Tome el primer posición, lo sustituye aquí. Tome la segunda posición, la primera posición de la segunda lista, lo sustituye acá. Y así sucesivamente en función de las posiciones. Las posiciones ya sabemos que van desde el 0 hasta la cantidad de elementos que yo voy a reemplazar. Pero para hacerlo dinámico, ya sabemos que utilizamos listCon. ¿Y listCon sobre quién? Me da igual. Puede ser sobre esta o esta porque siempre van a tener la misma cantidad de elementos. Vamos a llamarla sobre la all. Pero como estamos hablando de posiciones, a esa cantidad de elementos que ahora es 4, le restamos 1 y vamos a tener las posiciones del 0 al 3 para los 4 elementos que tiene la lista. ¿Ok? ¿Y qué hacemos aquí? Sustituimos este enero y le decimos, oye, vete a la lista llamada all y con el índice posicional, dependiendo de la iteración donde te encuentres, que es el valor de C, va a tomar el 0, lo va a sustituir aquí y hacemos el mismo. Aquí sería el new. Y sería también el C. O sea, la misma posición que estés tomando aquí, la vas a tomar acá. ¿Y eso te la va a dar quién? El valor current o el valor C de cada una de las iteraciones. En la segunda iteración vas a tomar esto como 1 y 1. Pero se lo va a hacer a qué tabla? A la nueva que se genera con el primer cambio ya hecho. Ahora esa nueva tabla va a tener ese primer cambio hecho. Va a ser la nueva tabla para la segunda iteración. El C va a ser el 2 va a sustituir a abrir y APR, y va a hacer esto, me va a generar una nueva tabla ahora con 2 cambios, va a ir a la tercera iteración y así sucesivamente. ¿Ves cómo la tabla se va cambiando sola? Claro, aquí no lo están viendo directamente porque no me puedo salir de aquí para que vean cómo se va cambiando la tabla. Pero, si yo ahora aquí le digo FC replace, que sería la variable que está generando el nuevo resultado, y le digo listo, observen ahora cómo hizo cada uno de los reemplazos en un solo paso, simplemente iteró, me fue generando una tabla nueva, me la dejo igual, y ahora si yo hago esto y le digo fecha, ahí ya me lo convierte totalmente en una fecha. Espectacular. Ese es el poder que tiene esta función. Claro, acá la única precaución sería, por un lado, que las listas de nuevo y viejo sean de la misma longitud. Exactamente. Y que estén bien ordenados los valores a reemplazarse. Digamos, pones diciembre al principio y te va a cambiar el No, diciembre. Te va a cambiar la fecha, o sea, valor nuevo, valor viejo, valor nuevo, y así sucesivamente en ese mismo orden. Todo ordenado. ¿Okay? Bien, ¿tenemos tiempo para el siguiente? Sí, ¿verdad? Con ese ya terminamos la de hoy. Quedarían 20. Ya, no, sí, este sí se puede hacer en 20. Más o menos tiene la misma lógica que el que acabamos de ver, pero cambia un poquito la cosa. Fíjense. Vamos a construir una tabla calendario corta. Ok, vamos a construir una tabla calendario corta. Bien, aquí no vamos a estar metiéndonos en camisa 11 varas, que quiero el trimestre, el semestre, sí, eso se puede hacer obviamente. Pero vamos a hacer algunas agregaciones en función de la fecha. Aquí que tenemos una fecha construida con esta expresión. Ok, dinámicamente, va desde el 1 de enero de un año hasta el siguiente. Aquí se puede obviamente poner más dinámico, dependiendo de la fecha que tengamos en nuestras tablas de hechos, o lo que ustedes quieran. Y se utilizó la función dateFrom para convertir cada uno de estos números a través del list transform, cada uno de esos valores en una fecha. Y luego se pasó a una tabla. ¿Por qué lo necesito en tabla? Más allá de eso, supongamos que tenemos nuestra cantidad de fechas. En este caso, si no más recuerdo, tengo solamente 2 años, del 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre del 2023. Creo, no recuerdo bien. No, deben ser más. Deben ser más. Puede ser que tengan, creo que 3 o 4 años. No me acuerdo cuántos años aquí, pero están todos sus años calendarios. Bien. Vamos a la columna days. Entonces, si le quiero, por ejemplo, extraer. Deme un chance. A ver. Ok. Por ejemplo, si le quiero extraer el nombre de el nombre del día de semana. Si nosotros presionamos aquí en Days y nos vamos aquí a agregar columna y vamos aquí a la opción de fecha,
Fíjense que se me activa la de fecha cuando estamos hablando con valor de fecha aquí, o lo que supone ser una fecha. Vamos aquí a la fecha y le decimos, oye, de la semana, extráeme el semana del mes. No, perdón. El nombre del día. Disculpen, el nombre del día es lo que quiero. El nombre del día, y le pongo aquí día. Ay, me equivoqué, disculpen. Vamos aquí a fecha y le pongo el día, el nombre del día. Aquí me trae entonces sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y todo lo que ustedes quieran. ¿Ok? Volvemos otra vez a fecha. Vamos a agregar otra. Vamos a decirle, por ejemplo, quiero el fin de mes. ¿Ok? Que tenga una columna con el fin del mes que tengamos aquí en la fecha. Vamos al mes y le colocamos fin de mes. Es sencillamente eligiendo una que otra función. Bien. Vamos a days. Pero ustedes van a ver la lógica o el factor común que tienen cada una de estas funciones. Supongamos que ahora quiero la fecha final del año. Final del año. ¿Ok? Ahora quiero el mes, el año. El mes y el año. Ahora le digo aquí fecha, mes. Le digo mes. Me agrega el mes. Tengo que volver a seleccionar la columna de fecha base. Le digo agrégame ahora un año. ¿Ok? Y vamos a agregarle una última que sería el nombre del mes. Nombre del mes. Y aquí tenemos el nombre del mes. ¿Ok? ¿Por qué está en minúscula? Bueno, porque está en minúscula porque en español me lo pone en minúscula y si lo pongo en inglés, en cultura inglés, ahí se me lo pone en mayúscula. Entonces, bueno, nada. Nada que hacer por lo menos por ahora. Vamos a dejarlo así de ese tamaño. Si yo me voy a cada uno de los pasos, observen que se ha hecho un table at column en todos los pasos. Table at column, table at column, table at column, table at column, table at column. ¿Qué hizo? Tomar siempre la variable anterior, que es la que guarda la tabla modificada. Y le agrego una columna nueva y le agrego una columna nueva. Las llama de esta forma, nombre del mes y todo lo demás. Bien, ahí le pone el nombre. Obviamente entonces lo podemos cambiar, pero vamos a hacerlo así, tal cual como está. Pero quiero que se fijen en algo. En la función que utiliza iteradora, utiliza funciones de fecha, pero tiene un solo argumento. ¿Cuál es el solo argumento? Takes. Esta que está acá. Takes. O sea, es decir, toma la columna que tiene el valor de days en cada una de las filas y le saca y le extrae el nombre del día. ¿Ok? ¿A qué se refiere? Si vamos a mes insertado, también tiene una función ahora llamada date en osmon, que también tiene como único parámetro la columna o el valor que se encuentra en la columna dates. Si vamos al tercero, sigue teniendo table at column, se va a llamar final de año, date en such years, y aquí tiene también un solo argumento, siempre todas apuntando a la columna dates. Y así hasta el final. Ok. Vamos a agregar, ¿qué tal si agregamos estas 6 columnas? En vez de hacerlo paso a paso, lo hacemos de una sola vez en un solo paso. Bien. Vamos a list accumulate. Ok. Vamos a list accumulate. Vamos a ir aquí a vista. Perdón, como si no hubiésemos hecho nada. Vamos a esa consulta ahí que tenemos. Voy aquí entonces a decirle, fíjense, voy a bajar acá y le voy a decir, vamos a llamarlo LADD, Jack Column. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí lista acumulada para las agregaciones de columnas. Voy a ponerle igual y invocamos a la función list accumulate. Esto tiene prácticamente un poco la misma lógica que vimos antes, solamente lo que cambia la función en el tercer parámetro. Bien. La lista de listas. Ya la vamos a construir, vamos a dejarla vacía mientras tanto. ¿Ok? Coma. ¿Con qué voy a trabajar? Con la tabla calendario, que está guardada en la variable tbl-cal, que es la que tiene mi fecha. Esa es la tabla. ¿Por qué? Porque en el tercer argumento le voy a agregar a cada tabla que se vaya formando una nueva columna. Vamos al tercer argumento. El tercer argumento va a ser S, C. Ya saben que le pongo ese nombre para mantener un poco la lógica. Y aquí viene. Table at column. Utilizamos la función table at column. Table at column me pide una tabla. Ya sabemos que la tabla siempre va a indicar la que se va formando en S.
Entonces, por lo tanto, esa tabla es lo que yo le diga que sea la variable o que tome lo que sea el argumento S de mi función. Ese es este valor, ¿ok? Que se va formando allí. El nuevo nombre de la columna. Ajá. Si yo voy a agregar el nombre del día, voy a ponerlo aquí tal cual como diría como agregaría la misma función. Y en el tercer argumento colocamos el each y vamos a utilizar una función de fecha llamada date.days of week name, que es el nombre de la que utilizamos en la primera cuando la agregamos. Y esta ya sabemos que le tenemos que dar el nombre de una columna. ¿Cuál va a ser el nombre de la columna? Lo que esté en la columna llamada date. Y con eso ya cerramos lo que es la función table column. Ya tenemos la función date, day of week. Pero ¿qué pasa? Yo quiero que esto lo haga tantas columnas quiero que agregue. Aquí la condición o la limitación es que si bien yo puedo hacer diseñar un escenario que me pueda utilizar varios parámetros dentro de una función, depende de cómo desarrolla la lógica. En este caso ya sabemos que todas esas funciones que agregamos apuntan siempre a una misma columna. O sea, en este caso, a la columna de date. Bien. Lo que va a ir cambiando es la función para ir agregando las nuevas columnas y también en nombre de eso va cambiando también el nombre de la columna. No le puedo dejar el mismo nombre a todas porque va a dar error, porque no se pueden llamar de igual forma. ¿Ok? Entonces tengo que tener una lista con las funciones que se le van a aplicar a date y tengo que tener otra lista con las funciones, con los nombres que van a tener cada uno de esos cambios. Lo mismo que hicimos en la otra. Entonces, bueno, aquí creamos dos listas. La primera lista la voy a llamar fx de funciones. Igual, voy a abrir una lista y voy a empezar a escribir aquí las listas las funciones que voy a utilizar siempre y cuando tengan el mismo parámetro o el mismo parámetro. En este caso, un solo parámetro que es el mismo que es la función, la columna de date. La primera es date o with name. Toma. Fíjense que estoy haciendo una lista de funciones. Date o with name. La segunda se va a llamar date.en_osmon. Le habíamos agregado la fecha final del mes que se encontraba. La tercera sería date en year. Era la otra función que también admite el parámetro fecha como argumento. Luego, el date creo que era month, si no me equivoco, date month, que extrae el número de mes, date year, que extrae de una fecha el año, y por último habíamos dicho el date, el nombre del mes. Esa es la función date month name. ¿Ok? Vamos a dejarla con esa 1, 2, 3, 4, 5, 6 iteraciones, 6 funciones, 6 columnas agregadas. Coma. Ahora vamos con los nombres. Voy a ponerle aquí names de nombre y hacemos lo mismo. ¿Cómo se va a llamar la primera? Mire, para hacerlo más corto y no está escribiendo los nombres de todos, aquí yo voy a colocar A, ¿ok? Y le vamos a hacer una secuencia, si son 6 columnas, hasta la F. A, B, C, D, F. Simplemente es por ganar espacio. Pero aquí es una secuencia de que va desde el hasta la F. Ustedes le pueden poner todos los nombres de la columna en la misma cantidad que tienen las funciones que van a aplicar. Pero para ganar tiempo, le estoy poniendo desde la A hasta la F. Voy con la coma. ¿Ok? Y si se fijan, si yo coloco aquí, en vez de esta salida, le coloco fx para que veamos la lista que se forma en fx. Voy aquí a lista. Observen que tengo una lista con funciones. ¿Ok? Simplemente va a tomar esa función y yo le voy a indicar ahora cuál es el parámetro. Pero es una lista con funciones anidadas. Vamos a la vista, vamos al editor avanzado, y si hago los nombres, coloco los names aquí, coloco lista, y fíjense de la hasta la F. Suponga que tienen los nombres tal cual como están aquí en la otra. ¿Ok? Nombre del día, nombre del mes y qué sé yo. Es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, obviamente, pero es para ganar tiempo. Vamos a la vista. Al editor avanzado. Entonces, este nombre del día va a ser la lista names. Y va a tomar el nombre de la iteración que está indicando
la lista evaluada que va a darme las posiciones, que sería en este caso C, ¿cierto? Encerrados entre un juego de llaves, porque le estoy indicando índice posicional. Tomo una lista y extráeme el valor C que te indique, que sería el valor que vamos a indicar aquí en la lista inicial. Bien. Ahora, este de aquí, el nombre de la función, ¿de dónde lo voy a extraer? De la lista fx. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la posición? La posición va a ser también C. ¿Ok? La posición también va a ser C. Y esto va a sustituirse por el nombre de la función y obviamente entre paréntesis el parámetro o los parámetros que vayamos a, en este caso, utilizar. En este caso es uno solo porque todas apuntaban a la misma columna. Bien. Si yo hago esto así y ahora construimos la lista que va a tener las posiciones, va desde el 0, ya saben aquí, list count. List count. Voy a utilizar la de fx para cortar el nombre y vamos a restarle 1 para que vaya desde el 0 hasta la posición última que tenga la lista. Bien, como ir del 1 al 6, ahora vamos a ir del 0 al 5. La variable de salida va a ser LADD, que es esta de acá. Vamos a decirle listo y observen ahora. Ok, aquí pasó algo. ¿Qué fue lo que pasó? No se encontró el campo de ok. Es que DX está escrito con S. No se preocupe, no ha pasado nada. Aquí le ponemos S. Y ahora sí. Si le sigue apareciendo este error, el truco es que vayan al paso anterior, vuelven al paso y ahí se les borra el error. Miren. Columna, sábado, B, 31 de enero, C, 31 de diciembre, D, el número del mes, el año y el F. Hemos agregado 6 columnas en un solo paso y nos evitamos esta cantidad de pasos. Como dicen por ahí, como diría Albert Einstein, si no puedes explicarlo de manera simple es porque no lo has entendido lo suficiente. Señores, fue todo un inmenso placer. Comentarios, preguntas, sugerencias. Bueno, wow. Gracias. Wow, vamos a empezar con wow, me parece bastante apropiado. Qué bueno. Pero encima la verdad que estuvo